forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. ¿Qué tal? Buenos días. Es grato, es placentero poder estar nuevamente en este espacio de Imagen y Política para estudiar un poco la palabra de Dios. Este es nuestro programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar y es grato pues volver nuevamente a estar aquí con ustedes. Y en esta mañana queremos expresar nuestra gratitud a Dios porque nos ha permitido poder llegar a un año calendario más aquí en este espacio, y ante todo a usted que nos permite, con el favor de su atención, poder estar aquí. Siempre leer la palabra de Dios va a ser gratificante para nosotros y para usted, si así lo desea, es saber de que Dios nos habla cada día, cada instante, y de muchas y mil formas, de mil maneras. Pues bien, en esta mañana que es para nosotros, decía que en el año calendario, el último programa del año, y que, bueno, un año que hemos transcurrido con, seguramente tanto usted como yo hemos tenido muchas buenos y gratos momentos felices, momentos que recordar con mucha alegría. Quizás también habrá muchas vicisitudes a lo largo y en el trayecto de 365 días,
hoy que estamos a punto de concluir pues un año más en el calendario occidental. Para nosotros algunas naciones tienen otro tipo de medidas en cuanto al año, en cuanto a las edades de ellos mismos. Pues bien, pero bueno, para nosotros es reconfortante poder trascender otro año más, cruzar el umbral del tiempo y bueno, platicar todas esas anécdotas y todas esas cosas que han surgido, que surgieron a lo largo de muchos años. Seguramente en nuestra mesa de cena de fin de años, para aquellos que acostumbramos a departir con nuestras amistades en familia, todo un año, los logros, aquellos logros o aquellos proyectos no alcanzados, y que bueno, de una u otra manera son parte de nuestra vida, y pues se han de hacer un recuento de las cosas, de lo alcanzado, de lo no alcanzado, y para esto sirve muchas veces esa cena, ¿no?, que estamos por compartir el día dentro de 2 días. Y bueno, en este momento pues yo quisiera dar gracias a Dios primeramente por usted, también por mi vida, de saber de que hemos llegado hasta este momento, y agradecemos a Dios, de verdad agradecemos a Dios. Y yo quisiera ocupar unos minutos, un breve tiempo para poder agradecer a Dios, poder decirle a Dios pues gracias porque nos permitiste una vez más llegar a este tiempo. Y dice la palabra de Dios, quisiera leer solamente 3 versos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 3, que es donde yo quiero detenerme, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios capítulo 1, verso número 3. Y aquí es donde yo quiero, primeramente dice en su primera parte del verso, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hacemos nosotros, el mundo cristiano, es tener gratitud a Dios. Y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchos de nosotros, aun cuando atravesamos circunstancias complejas, difíciles, siempre existirá en nosotros esa gratitud a Dios. Siempre debemos de decir a Dios: gracias Padre, gracias Señor, porque nos permites pues ir avanzando, ir obteniendo cosas, ir madurando, ir alcanzando proyectos, ir alcanzando sueños, ir alcanzando anhelos que nosotros tuvimos, que nosotros buscamos, que nosotros quisimos marcar como meta en nuestras vidas, de carácter personal o ya sea de carácter familiar. Algo que debe prevalecer en nosotros siempre, 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 bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, es expresar gratitud a Dios. Por eso Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Nunca de los nunca debería existir un desaliento, un desánimo. Sabemos que podemos estar atravesando circunstancias difíciles, situaciones que han de amainar el ánimo en nosotros, pero que finalmente la palabra de Dios dice que nada va a ocurrir, nada va a estar sobre nuestra vida que no podamos soportar. Dios no nos va a dar cargas que no podamos nosotros solventar. Y hasta en ese momento, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, sabemos que con la ayuda de Dios podemos nosotros y darnos cuenta de que sí podemos, y por lo tanto debe de existir en nosotros gratitud a Dios. Hoy estamos terminando un periodo, porque es nuestra medida, pues, en tiempos, que para Dios esto no existe así como nosotros lo estamos manejando, porque la palabra dice de Dios dice que para Dios un día es como una semana, cuenta los días como semanas, y las semanas como meses, y los años y los meses como años. Entonces solamente nosotros sí vamos marcando, porque para nosotros es muy importante pues ir viendo cómo hemos de ir madurando, tanto en forma física, tanto en tiempo, así como de una manera espiritual, y cómo hemos de crecer como individuos. Y por lo tanto, entonces, nosotros siempre debemos de dar gracias a Dios, siempre, siempre, siempre. Decirle, Señor, gracias. Estamos hoy en el tiempo de hacer un recuento. Decía de que nos vamos a sentar a la mesa, vamos a decir, ocurrieron cosas, pasaron cosas que nosotros provocamos que ocurrieran. Ocurrieron cosas que nosotros no provocamos y que nosotros no queríamos, pero ocurrieron. Aún en todas esas circunstancias debemos de bendecir el nombre de Dios, porque es Dios quien nos presta la vida. Y cuando Dios nos dice hasta aquí, cuando Dios marca en nosotros una línea, cuando hemos de terminar en este espacio físico, en este mundo material, pues es hasta ahí. Dios hasta ahí ha querido darnos el breve tiempo. Y digo breve porque sobre esta tierra es un breve tiempo comparado con una eternidad que hemos de vivir posteriormente a cuando nosotros partamos de este espacio material, físico. Iremos a vivir a un mundo espiritual totalmente, y que va a estar marcado por una eternidad. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad pues marcar hacia dónde queremos ir, ¿no? Si hacia dónde yo quiero vivir una eternidad, con Dios o sin Dios, en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Pero en tanto estemos en este espacio, en este lugar, nosotros tenemos que decir gracias, Dios. Gracias, porque es verdad que día con día tenemos muchos de nosotros la costumbre de decir, Señor, gracias por un día más, y gracias por un día más, y gracias por una semana, y gracias por un mes, y gracias por un año. Y hoy estamos concluyendo un año, y cuando cumplimos un año de haber nacido en esta tierra, de haber completado otro ciclo más en años, decimos, gracias, Señor. Y en nuestra boca siempre debe existir esa gratitud y la bendición a Dios, porque nos permite alcanzar y cruzar esas fronteras del día, de la semana, del mes, del año. Entonces, siempre debemos bendecir a Dios. Siempre en nuestra boca debe existir una alabanza a Dios, decir, Señor, gracias. Y es verdad que nosotros partimos en 2 días más, vamos a partir y empezamos a marcar tantos alcances que queremos, metas que queremos tener. Hay muchas metas, hasta de comprarme un auto, de comprarme una casa, de estrenar
ropa y decimos, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a empezar esa carrera que dejé a la mitad, ahora sí voy a, y empezamos nuevamente a querer retomar proyectos que quizás pueden tener un final feliz, y quizás algunos proyectos van a quedar atrás y que tal vez ya no los vamos a retomar y los vamos a cambiar por otros, y quizás digamos, voy a empezar otro negocio. Quizás comencé un negocio de vender cosas por internet y no la hice, como decimos. Ahora decimos, voy a vender comida porque ya tengo ese espíritu de mercader, pues, porque tengo ese espíritu de vender cosas. Y entonces, gracias a Dios porque tienes ese ímpetu, pero ante todo, también deberíamos poner en manos de Dios todos nuestros proyectos. Y decirle, Señor, voy a comenzar otro nuevo proyecto de vida, otro nuevo proyecto de negocios, de lo que sea. Y decir, Señor, pongo en tus manos, bendíceme este proyecto, dame tu ayuda, pues, para poder lograr esto que yo quiero comenzar. Pero siempre debe existir el agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, porque lo alcancé, gracias porque no lo alcancé. También es válido decirle, Señor, porque Dios sabe por qué no lo alcancé. Quizás nuestra mente, que es muy corta muchas veces, quizás no va a comprender por qué yo no alcancé ese proyecto de vida que tenía. No lo sé, pero Dios sí sabe. Quizás no era bueno para mí, no iba a ser bueno para mí. Y lo importante es no perder ese ímpetu, esa actitud de decir, Señor, vamos a comenzar a partir del 1 de enero del 2019 nuevos proyectos. Vamos a ir a una nueva aventura. Y eso es, tener esa actitud de decir, no dejarme vencer, sino comenzar. Pero siempre, como Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre debe de existir, no solamente por cumplir un año más, o no solamente por llegar a un año calendario más, sino siempre debe existir esa gratitud a Dios y decir, Señor, gracias, Padre, porque nos trajiste hasta aquí, y porque yo he llegado hasta este momento. Algo se quedó atrás, pero no importa, vamos a continuar. ¿Por qué se quedó atrás? Porque así convenía, porque así era lo mejor para nuestra vida. Y entonces agradezcamos pues a Dios por toda esa bondad que nos dio durante todo este tiempo, y tomemos aire para comenzar o para recomenzar o para corregir aquello que podemos corregir, y lo que ya no, pues hagámoslo a un lado. No, quizás no vale la pena traerlo arrastrando, porque quizás nos convendría mejor hacer otras cosas nuevas. Bendito pues sea nuestro Dios, ese Dios que nos dio la vida eterna y que nos va cuidando a través de un nacimiento espiritual para los hijos de Dios, que ahí vienen batallando en este mundo material complejo, con tantas luchas, con tantas adversidades, pero que Dios nos ha permitido pues ir venciendo cada circunstancia. La segunda parte del verso dice, hablando de Dios, dice, bendito es el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que nosotros hemos obtenido es porque, y Pablo aquí está hablando básicamente en el verso 1,
Pablo está saludando, dice Pablo apóstol, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. En el verso 1 dice, Pablo a los santos y fieles. Pablo apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, dice a los santos. Pablo está refiriéndose a los santos, está primeramente saludando a los santos y fieles. Y Pablo está en el verso 3 diciendo eso, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo está, pues, como decimos, está dirigiéndose a una iglesia, a un cuerpo cristiano, a un pueblo de Dios que se convirtió a muchos del judaísmo, porque recordemos que Pablo fue un predicador a los gentiles y que dentro de todo eso que los pueblos gentiles no estaban contemplados como para ser parte del pueblo de Dios. Pablo está dirigiendo como tales ahora, dice Pablo, a los santos. Recordemos que la palabra santo significa apartado o puesto en un lugar especial para Dios. Eso es lo que significa santos. Y los creyentes, aquellos que se convirtieron al cristianismo y que decidieron seguir a Jesús, Dios los tiene en esa condición de un pueblo especial, apartados para Dios. Y Pablo está diciendo aquí que tuvieron bendición, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el verso 1:20, fíjense lo que dice en el verso 1:20, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí está hablando de que Dios sentó a Jesucristo a su diestra, y eso lo sabemos todos. Que Jesucristo, cuando fue arrebatado, dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra. Y por ese acto de estar sentado Jesucristo a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, desde ese lugar, nosotros, y por ese acto, nosotros estamos obteniendo bendición de parte de Dios. Por eso dice el verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De aquí toma lugar y forma de que por el hecho de estar sentado Jesucristo a la diestra de Dios, en un lugar, allá en los cielos, junto a Dios, por eso el pueblo de Dios está teniendo bendición desde lugares celestiales, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Desde nosotros estamos bendecidos desde la misma presencia de Dios a través de Jesucristo, porque recordemos que el escritor de Juan dice, Juan dijo, hijitos míos, no pequéis, y si pecamos tenemos abogados para con Jesucristo, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado, y esta es una de las bendiciones que tenemos, de muchas, que Jesucristo está siempre abogando por nosotros en presencia de Dios. Este es un ejemplo nada más. Y todas las bendiciones que vienen para nosotros vienen desde ese punto, desde los cielos, desde ahí está derramando bendición Dios para nosotros, a través de Jesucristo, por el hecho de estar sentado Jesucristo a la diestra de Dios. Y por eso nuestras bendiciones son bendiciones desde los lugares celestiales. Manan de ahí, así como nuestros
derechos y obligaciones como ciudadano mexicano manan de una constitución política, bueno, nuestras bendiciones espirituales emanan desde la misma presencia de Dios por el hecho de que Jesucristo está sentado justamente a la diestra de Dios. Y toda bendición que viene de parte de Dios viene a través de Jesucristo desde ese lugar especial. Un día nosotros trascenderemos este espacio e iremos a la presencia de Dios y estaremos con Dios y veremos desde dónde vinieron todas estas bendiciones que hemos recibido. Y una de las primeras bendiciones y la principal es esa, que nosotros recibimos de parte de Dios a través de Jesucristo la vida eterna. Ese regalo inmerecido que Dios nos dio a través de Jesucristo, y desde ahí, por eso dice el verso 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De tal manera que nuestro regalo de vida eterna emanó desde la misma presencia de Dios. Nosotros siempre debemos, en primer lugar, estar agradecidos con Dios por habernos dado la vida eterna. Por eso Pablo siempre en su boca exclamaba, siempre bendición de Dios. Y siempre que saludaba a las iglesias, decía, bendito sea Dios. Ese Dios que nos condujo a la vida eterna, nos dio pues una esperanza de vida. Y hoy, bajo esa esperanza es que nosotros estamos caminando. Con muchas caídas, es verdad. Con muchos tropiezos, es verdad. Con muchos pecados, también es verdad, porque mientras estemos en este mundo material, en esta carne, estaremos en esa posición, en una línea muy delgada y muy débil. Pero por eso siempre Jesucristo decía que oráramos para no caer en tentación, dice, porque a la verdad el espíritu está presto, mas la carne es débil. Pero por eso Juan decía que no pequemos, pero si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que otro año que concluye, pero otro año que comience, y volveremos a tener quizás otro tipo de situaciones que pueden hacernos dudar, caer, pero también debemos de tener la fuerza para levantarnos, y esa fuerza ha de venir de Dios. Así que busquemos siempre estar tomados de la mano de Dios, pero siempre alabando y bendiciendo el nombre de decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame pues, ayúdame porque quizás tenga yo proyectos de vida, pero también tendré no tropiezos, sino barreras que tengo que cruzar, que tengo que vencer. Y en el verso del capítulo 2, de ahí mismo de Efesios 2, versos 6, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí Pablo estaba diciendo que Dios nos que Dios nos salvó por gracia a través de Jesucristo, y por ese acto de que nosotros quisimos reconocer a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, por esa razón dice que juntamente con Él nos resucitó. Recordemos que Jesucristo fue crucificado y llevado a una tumba, pero que resucitó al tercer día. Y Pablo habla de un término figurado que dice que y juntamente con él nos resucitó. Y eso se está refiriendo a que cuando nosotros quisimos aceptar a Jesucristo y reconocer a Jesucristo como Dios y reconocer a Jesucristo como el único medio con que el hombre puede ser llevado a la presencia de Dios, a Jesucristo como el puente
de conexión entre el hombre y Dios y decir, pues esta es mi única tabla de salvación que yo tengo como persona. Entonces, en ese instante dice, cuando nosotros reconocimos, aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese instante dice que juntamente con Él nos resucitó. Y todavía más, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que nosotros, los creyentes, cuando salgamos de esta vida material, física, tenemos un lugar ahí con Dios, sentados con Jesucristo, juntamente con Él gobernaremos. Y entonces, por eso Pablo está diciendo que fuimos resucitados de la misma manera que Jesucristo resucitó, aunque nosotros hemos de trascender todavía este mundo material, porque Jesucristo ya lo logró y hoy está sentado a la diestra de Dios, donde todas las bendiciones están llegando para nosotros. Asimismo, que ya fuimos resucitados, ya fuimos apartados, fuimos comprados con sangre. Y por eso Pablo decía que escribe a los santos, a todos aquellos que han creído. Y a esos santos Jesucristo, Dios los hizo, dice, los resucitó, pero también los hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, celestiales se le llama a aquel espacio en el cielo, donde un día el pueblo que creyó, los cristianos que decidieron, que murieron, y a los que van a Dios a arrebatar, pues, a la iglesia que quede cuando Jesucristo venga en su segunda venida, y que va a arrebatar a su iglesia antes de la segunda venida, va a arrebatar a los cielos. A ellos los hará sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, es decir, en un lugar especial, en un lugar que nuestra mente no puede imaginar cómo es. Y el escritor de Apocalipsis dice, hay cosas que son calles de oro y mar de cristal, y él solamente lo decía así como para que más o menos tuviésemos una idea de algo magnífico, de algo que dice el escritor de Apocalipsis, es que no, hay palabras que no puedo, pero pues más o menos son como calles de oro y mar de cristal. Entonces es algo que quizás no existan palabras humanas con que podamos decir, así es. Bueno, a esos lugares, o esos lugares celestiales, espacios celestiales, dice Pablo escribiendo la carta a los Efesios, los hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, al lado. Es como cuando llega un personaje importante, cuando llega el presidente de la República y ponen un templete y en ese lugar ponen unas 10 sillas y abajo hay mucha gente. Bueno, esas sillas que están ahí son para gente especial, ¿no? Están el presidente de la República, está el gobernador de la ciudad, está secretarios de Estado y los demás, y perdón por la expresión, pero pues y los demás, el pueblo, ¿no? Está abajo. Bueno, así mismo es esto. Cuando Pablo se refiere y que nos hizo resucitar, pero también nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, así va a ser, exactamente así va a ser. Obviamente ahí no va a haber esa categoría de yo soy el mejor o estás ahí porque eres el más importante. No, yo creo que es cierto que juntamente con Él Jesucristo nos va a tomar como algo preciado, como algo especial para Él. Y entonces estaremos con Jesucristo en ese momento al lado. ¿Por qué hay que dar gracias a Dios? ¿Qué lograste en este año calendario? Pues muchas cosas.
¿Qué logramos nosotros? ¿Qué hicimos? Muchas cosas. ¿Qué dejamos en el camino? También muchas cosas. Pero vamos a agradecer por lo ganado, mas no por lo perdido. Vamos a agradecer a Dios porque obtuvimos cosas. Y muchos nos dicen, vamos a bendecir a Dios por lo logrado, por aquellos que pudimos lograr y que eso que logramos fue de bendición, y por aquello que quedó atrás y por lo que dejamos atrás, gracias a Dios. Y hay tantas cosas que agradecer, ¿no? Y decirle, Señor, gracias porque me diste la vida, gracias porque estamos hoy en el 31 por la noche, como es costumbre para nosotros, estaremos agradeciendo a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que tuvimos, por lo que logramos. Muchas cosas quedaron atrás, es verdad. Quizás alguien se nos adelantó, pero ya está en la presencia de Dios. Bendito sea Dios, porque ya no va a sufrir. Ya no va a saber si la gasolina finalmente subió o finalmente bajó. Ya no vamos a ver si el salario en verdad subió a 100 y cacho. Ya no se va a preocupar por si la tortilla también va a bajar o subir. Ya no. Los que se nos adelantaron, bendición de lo alto. Entonces ellos ya están, exactamente como dice Pablo, ellos están ahí con Jesucristo ahorita, disfrutando de esto. Pero hay todavía quienes tenemos que educar como papás, todavía hay que sacar adelante a nuestros hijos. Y entonces, por los que ya se nos adelantaron, gracias a Dios, hoy tengo un sobrino que está batallando en ese espacio delicado de salud y no sabemos cómo va a concluir o si va a cruzar este año, no lo sabemos, pero estamos orando porque Dios tenga misericordia. Hoy estamos en esa lucha, en ese instante de pedir a Dios y sabemos que Dios va a dar lo mejor. Y por eso Dios tiene en sus manos nuestras vidas. Y como tiene en sus manos nuestras vidas, no nos queda más que decirle, Señor, pues gracias porque nuestra vida está en tus manos y lo que tú hagas será lo correcto. Porque tú haces lo mejor para nuestras vidas. Si permitiste que tuviésemos alguna circunstancia de dolor, era porque nos iba a ayudar a mejorar como personas. Porque a través de eso nosotros pudimos ver de cómo operas tú en nuestras vidas. ¿Cómo voy a saber que Dios sana si no me he enfermado? ¿Cómo voy a saber que Dios provee si no tuve necesidad? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber de que Dios puede ayudarnos en tales circunstancias si no atravesé una circunstancia delicada? Solamente en esos instantes puedo decir, Señor, es verdad, tú existes, tú me ayudaste, ¿no? Que yo no tenía justamente al cuarto para las 12 para la renta, pero pedí a Dios y Dios proveyó. ¿Cómo vas tú a saber de que Dios no provee, no ayuda en situaciones difíciles si no la estás atravesando? ¿Cómo vas a saber que Dios provee para el alimento y no tuviste hambre? Quizás para ti fue tan fácil llegar a la alacena muy grande y nada más jalar. Quizás no vas a saber, pero tuviste la gratitud en tus labios cuando abriste esa alacena y viste tu alacena completa y dices, Señor, gracias, porque también tengo, porque hoy tengo. Porque Pablo decía, yo he sabido estar
en escasez y en abundancia. ¿No? Muchos de nosotros, particularmente yo, tuve momentos en que tuve hambre y tuve necesidad, pero aquí estoy. Es decir, aquel momento de que tuve hambre, lo rebasé. Tal prueba está ahí que aquí estoy, ¿no? Entonces, muchas veces tuve necesidad de un calzado, aquí estoy. ¿De qué calzado? No importa. Calcé mis pies, vestí mi cuerpo, tuve cosas. Entonces salí. ¿Por qué dar gracias a Dios? Por muchas cosas. Hoy concluimos un año. Para nosotros los latinos, para los mexicanos, es muy importante llegar a esta fecha y marcarla, ¿no? Muchos de nosotros compramos una agenda y agendamos cosas. Para el mes de febrero, para el mes de marzo, cumpleaños de alguien, de un ser querido, voy a comprar un regalo. Y muchas veces voy a ahorrar porque no tengo un sueldo muy, muy fuerte, y de a peso y de a 2 pesos. O me toca pagar la titulación de mi hija, mi hijo en próximo octubre, noviembre, y empezamos a ahorrar, y empezamos a marcar metas. Y entonces decimos, Señor, ayúdame, porque tengo que juntar una X cantidad para tal fecha. O porque para tal fecha se me vence la hipoteca de mi casa y tengo que tenerla, porque si no me la van a quitar. Y es muy difícil conseguir una casa. Entonces, si tenemos proyectos, pongámoslos en manos de Dios. Y dice el Señor, acompáñame en esta aventura, pues, acompáñame y provéeme. Si tú no le pides a Dios, Dios no te va a dar, eso es cierto. Dios va a ver tu necesidad. Hemos visto muchas personas que andan pidiendo de casa en casa, es decir, ayúdeme con comida, ayúdeme con un peso, porque voy de camino. Bueno, tú podrás ver a esa persona que pasa enfrente de tu casa, pero si no te pide, pues no le vas a dar, porque no sabes su necesidad. Entonces, la palabra le dice que al que pide, se le da, y al que toca, se le va a abrir. Entonces, esa es otra, digamos, otra condicionante. Dios puede saber de que tienes necesidad de ropa, pero pues si no me pide, pues está contento con lo que tienes. Pero si quieres cambiar tu closet, dices, voy a cambiar, voy a quitar, esta ropita ya está vieja, o quiero cambiar, o quiero poner más ropa en mi armario, dice, Señor, bendíceme pues, te ruego porque me bendigas. Quiero estrenar un carrito porque ya está viejo, permíteme vender para comprar otro. Con lo que me den voy a dar mi enganche para otro. Es válido, pero pídelo, pero abre tu boca y dile, Señor, voy a comenzar un año con nuevos proyectos. Ya no se me dio para comprar el BMW porque no, ya era muy alto. Bueno, consígueme otra marquita más. Perdón por hablar de marcas, pero pues son nuestros alcances, ¿no? Si no me compré ese carro de lujo, pero pues un Volkswagen, que es la marca que en nuestro alcance, de la marca. Y entonces, pero comienza tu aventura con Dios. A partir del minuto 1 del 2019 comienza una aventura con Dios. Y lo primero que tienes que decir, Señor, te bendigo, te doy gracias, eres grande, voy a cruzar el umbral, y da el primer paso, el umbral, ahí está. Ayúdame a conseguir. Y no ceses, sigue orando. No quieras que al primer minuto, el primer día Dios te supla. Hay que ir luchando, hay que ir ahorrando para tal o cual proyecto.
Si tú no lo has logrado es porque Dios quizás no lo vea. No es ese. Quizás, seguramente hay otro mejor. Pero si crees tú que ese es lo mejor, ese proyecto que comenzaste al fin de año, otra vez, dile: Señor, aquí está mi proyecto. Bendíceme. Hemos pues concluido un año 2018 y un año 2019 está por comenzar. Esperemos llegar a ese día y recomenzar proyectos. Yo tengo proyectos, por ahí tengo uno que lo quiero comenzar y que he platicado con mi hermano Pepe aquí en corto. Mi hermano, ahí está, él lo conoce, él lo sabe. No sé si ha orado por mí, así que si no ha orado por mí, pues no le va a tocar esa bendición porque no ha orado, pero si ha orado seguramente le va a tocar la bendición. Y entonces es que una amistad siempre decía: bendición que no bendice a más de dos no es bendición. Y así es. Entonces la bendición que Dios me dé hay que, como decimos, que salpique, ¿no? Que le llegue a todos. Y esperemos que esos proyectos que tenemos, yo tengo por lo menos uno, por lo menos dos. Y digo: Señor, ayúdame, bendíceme, y voy a recomenzar. Quiero hacerlo, y seguramente, si me bendice a mí Dios en ese proyecto, seguramente bendecirá a algunos, porque pues también quiero hacerlo. Y ya lo estoy poniendo en manos de Dios, Señor. Comenzando el día 1 de enero, empezaremos a orar y volveremos a retomar ese proyecto. Obviamente, ese proyecto alcanza a muchas personas, ¿no? Y yo espero, pues, que no sea una bendición muy individualista, sino una bendición que llegue a muchos. Y estamos en eso. Así que, en este año que comienza, de parte del programa Platicando con Dios y seguramente de Imagen y Política, que nos abre este espacio, está en nuestro sentir y en nuestro corazón que Dios los bendiga, que tengan un año muy próspero, lleno de bendiciones, y que no se te olvide, pues, en primer lugar, decirle al Señor: te alabo y te bendigo, bendito tu nombre por siempre y para siempre. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y bueno, un año más que termina y pronto nos veremos en el siguiente año, como decimos, ¿no? En forma coloquial. Nos vemos el próximo año, si Dios nos permite y nos da la vida. Dios lo bendiga con muchas bendiciones. Amén. Paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán
la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.